Ok, buenas tardes, buenos días. Disculpen por que la sesión de hoy no se pudo realizar, no se pudo llevar a cabo. Y estoy grabando este video para que ustedes puedan verlo en el momento que tengan tiempo y que no estemos también perdiendo clases. Así que ya hemos perdido, esta sería la segunda sesión. Así que decidí grabarlo de una vez para poder subirlo al canal de YouTube. El tema que nos correspondía hoy era hablar acerca de la literatura medieval italiana y en base a ello vamos a empezar. ¿En qué contexto se da en la literatura medieval italiana? Se da en el contexto de la Guerra de los 100 Años, que empezó en 1337 y se prolongó hasta 1453. En este periodo fue muy notorio el crecimiento de las ciudades y un movimiento comunal muy notorio que modificaron a la sociedad europea de los siglos XII y XIII. Y justamente por estos tiempos la burguesía constituía una nueva realidad. ¿Qué pasaba aquí? Que el feudalismo se iba debilitando cada vez más. En la relación entre los señores feudales y los vasallos se iba debilitando poco a poco. Los avances técnicos y científicos culminaron en la Baja Edad Media, junto con el proceso de recepción del saber greco-árabe. Y este saber es que se transmitió al mundo cristiano occidental. En cuanto a cosmología y astronomía, la filosofía árabe aristotélica influyó mucho en los principales principios de la explicación científica y en las teorías del universo. Y asimismo, en el siglo XIV en Italia gobernaba el Papa Bonifacio VIII. En esta época Italia se encontraba cerrada y aislada de los demás países europeos, de manera que en estas épocas el Papa era la máxima autoridad italiana. Este hecho hizo que Italia se dividiera en dos bandos: los que apoyaban al Papa, que se llamaban los güelfos, y aquellos que preferían que gobierne un emperador, que se llamaban los gibelinos. Se enfrentaron en numerosas batallas y salieron triunfadores los güelfos. Ahora vamos a hablar acerca del Trecento italiano. Ok, hemos hablado anteriormente acerca de Roma. En este caso, en el Trecento italiano, Roma es vista como una herencia, ¿no? Se considera a la cultura romana como el pasado de Italia, a medida de que la influencia comenzó a hacerse cada vez más notoria. Por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante, coloca como su primer guía a Virgilio, ¿no? ¿Quién es Virgilio? ¿Quién era? Un poeta romano. Asimismo, en esta etapa, en el Trecento, se dio la revaloración de la mujer, que se consideraba como una donna angelicata, una mujer angelical, de la cual el hombre se enamora y contempla su alma a través de ¿qué? De sus ojos y de su sonrisa. Y llega finalmente a idealizarla en una suerte de amor feudal. El tema principal aquí es la glorificación a la mujer y se trata mucho sobre el amor cortés. Para esto la mujer es objeto divino, una divinidad más. Dentro del Trecento italiano tenemos que hablar de Il Dolce Stil Novo. En este estilo, el Dolce Stil Novo, el amor y la naturaleza son los temas más importantes, ya que van a ser el camino, la senda para que las personas puedan llegar a lo espiritual. Lo que vendría a ser la religión sería llegar a lo divino, llegar al encuentro de Dios. En el amor, al igual que los trovadores, la mujer queda idealizada y es vista como un ser superior. El trovador era nada más que un fiel sirviente de ella. La diferencia que existe entre los trovadores y el Dolce Stil Novo es que en los trovadores lo que presentan ellos es una mujer de carne y hueso con deseo. La dama es una mujer. Mientras tanto, en el Dolce Stil Novo, la mujer y el amor son encaminados hacia Dios. La mujer se convierte en una especie de ángel y pierde su cuerpo. Entre los máximos representantes de este estilo tenemos a Guido Bonicelli, Guido Cavalcanti y Dante Alighieri. Justamente vamos a hablar de Dante Alighieri como el principal representante de la literatura medieval italiana.
Dante Alighieri nace en la ciudad de Florencia en el año de 1265 y fallece en la ciudad de Ravenna en 1321. Es considerado como el supremo poeta italiano. ¿Qué pasa con la vida de Dante Alighieri? Desde que era muy pequeño, muy joven, se enamora de una chica que vivía cerca de su casa y cuyo nombre era Beatriz Portinari. Y como vamos a poder ver, Beatriz Portinari tuvo mucha relevancia en la vida del poeta. A la edad de 21 años, Beatriz se casa con Simón de Geri de Bardi. Y entonces el poeta queda desilusionado, sin embargo, a lo largo de su vida, de su corta vida, continúa soñando con ella. ¿Qué es lo que pasa? Que 4 años después de su boda, Beatriz fallece. Dante Alighieri en sí perteneció al partido de los güelfos, ya hemos visto que ellos eran partidarios del Papa. Luchaban contra quienes, contra los gibelinos, partidarios de que se instaure una monarquía en Italia. En los últimos años de su vida ya logra pasarse al otro bando, al bando de los gibelinos. En 1307, por cuestiones políticas, es desterrado de su ciudad natal de Florencia, sin poder volver a ella bajo la amenaza de una pena de muerte. Posteriormente lo reciben en Luniglia, Verona y Ravenna, que es la ciudad donde finalmente fallece. Entre sus principales obras tenemos Vita Nuova Obra, que es una novela autobiográfica. Tenemos El Convite, De Vulgari Eloquentia. También tenemos La Monarquía, que es una obra de tinte político. Y finalmente su máxima obra, La Divina Comedia. Ahora hablamos de Francesco Petrarca. Nace en el año de 1304 y fallece en el año de 1374, 70 años después. Es considerado como el padre del humanismo. En 1340 fue coronado de laurel, lo que vemos aquí en su cabeza, como poeta. Eso era lo que se le colocaba a los poetas en la antigüedad, ¿no? Así que fue coronado en el año de 1340 en la ciudad de Roma. Ya les dije que se le considera como el padre del humanismo y fue un gran estudioso de los autores de la antigua Roma y escribió numerosos libros en latín, tratados filosóficos, tratados religiosos, obras históricas, poesía lírica, poesía épica. Sin embargo, más importante es su obra en italiano. La obra que más destaca de Petrarca es El Cancionero, que recogió sus poesías de amor dedicadas a Laura. Acá encontramos cierta similitud con Dante Alighieri, quien dedicaba su obra a Beatriz. En este caso, Francesco dedica su obra a Laura, que también se convirtió en un amor imposible truncado por una temprana muerte. Sus principales obras son Cancionero, África, Secretum y Los Triunfos, ¿no? Ahora hablemos de Giovanni Boccaccio. Nace en el año de 1313 y fallece en el año de 1375. Fue considerado como el padre de la prosa moderna. ¿Qué sabemos acerca de su vida? Sabemos de que fue hijo de un banquero y recibió una muy esmerada educación y se convirtió en un escritor muy inquieto. Boccaccio fue fiel seguidor de la obra de Dante Alighieri y realizó una de sus primeras biografías. Incluso fue denominado como el lector oficial de la obra Comedia de Dante en Florencia. Asimismo, se considera de que fue Giovanni Boccaccio quien le añadió el adjetivo de divina a la obra de Dante Alighieri, que originalmente solo se llamaba La Comedia. Y es Boccaccio quien le añade el adjetivo de la Divina Comedia por la perfección que encuentra en los versos de Dante, ¿no? Y hasta ahora lo conocemos así, como la Divina Comedia. Mantuvo una relación con María de Aquino. Se cuenta que el apodo de Fiammetta se debe a su significado, significa fueguito en italiano, debido a que era una mujer que en vez de ser angelical, como era el patrón típico de la época, lo que se buscaba alcanzar, esta persona, María, mantenía relaciones con diversos hombres. Sus obras tenemos el
Filocolo, tenemos el Filostrato y el Filostrato, Teseida, también tenemos Elegía de Madonna Fiammetta y finalmente tenemos el Corbacho, ¿no? O también conocido como la Elegía de Doña Fiammetta Corbacho. Ahora sí pasemos a hablar del plato fuerte del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la Divina Comedia, ¿ok? La Divina Comedia pertenece al género épico, a la especie de epopeya religiosa. Estructura en 100 cantos y se divide en 4 partes. La primera, muy cortita, es el ante-infierno. Continuamos con el infierno, seguimos al purgatorio y finalmente llegamos al paraíso. ¿Qué tipo de obra es? ¿Cómo se le puede considerar? Es una obra alegórica. El tema principal a lo largo de estas 4 partes es el viaje de Dante por los sitios de ultratumba. Tiene 14.233 versos en decasílabos. Las estrofas que utiliza son los tercetos y la lengua que se empleó para escribir esta grandiosa obra es el toscano. ¿Ok? De acá comprender qué significa cada uno de estos es algo quizás un poco complicado y que no se requiere. Así que simplemente por cuestiones generales, solo aprendan esto, ¿no? Que tienen sus estrofas son de la clase de los tercetos, fue escrita en lengua toscana y se estructura en esta cantidad de versos, ¿no? Son versos en decasílabos. No somos estudiosos de literatura, no somos especialistas en esa temática, así que basta con saber estos datos generales, ¿no? Lo que sí debemos centrarnos es que la Divina Comedia pertenece al género épico y es una epopeya religiosa, hace bastante alusión a lo que, como vemos aquí, ¿no? Infierno, purgatorio y paraíso. Y vamos a ver a detalle qué consiste en cada uno de los círculos del infierno, del purgatorio, del paraíso, ¿no? Los personajes principales tenemos a Dante, el alter ego del poeta de Dante Alighieri. Él se incluye en la misma obra, con su mismo nombre, tal cual. ¿Y a qué representa? Representa al cristiano débil. Tenemos a Virgilio, Virgilio, el autor de la Eneida, obra de la cual ya hemos hablado anteriormente, y representa a la razón o la sabiduría, ¿no? Virgilio es el que guía a Dante durante su recorrido a través del infierno y del purgatorio. Para hacer el recorrido en el paraíso, aparece su amada de toda la vida, Beatriz Portinari, que representa la fe, la pureza. Esos son los personajes principales que vamos a ver a lo largo de toda la obra. Y también tenemos los personajes secundarios, como son San Bernardo, Santa Matilde, Catón y Cerbero. Sí, Cerbero de la mitología griega. También se incluye bastantes alusiones a lo que fue la mitología griega, ¿no? Ahora sí vamos a ver detalle a detalle en qué consiste la Divina Comedia, ¿ok? Ok, vamos a ver la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ya vimos en qué consiste más o menos un esquema general. Fue escrita entre los años de 1304 y 1321 aproximadamente. ¿Por qué decimos que pertenece, perdón, al género épico? Porque narra en verso las hazañas de los héroes. Estas hazañas constituyen un modelo de virtud, ya sean verdaderas o sean ficticias. ¿Okay? La Divina Comedia representa un compendio de la cultura y del conocimiento medieval en distintos aspectos, por ejemplo, aspecto religioso, aspecto filosófico, científico y también moral. Originalmente ya hemos visto que su nombre solo era Comedia, la comedia de Dante Alighieri, pero fue Boccaccio, Giovanni Boccaccio, que él le dio el adjetivo de divina, ¿no? ¿Por qué Dante le colocó comedia? Porque este nombre se le daba a las obras que generalmente tuvieran un final feliz y se oponía, como hemos visto, al concepto de la tragedia. Es así que cuando Giovanni Boccaccio recibe el encargo de escribir acerca de esta obra, debido a la perfección que nota en los versos de Dante, y además la centralidad de los valores cristianos muy acordes a esa época, decide darle el adjetivo de la Divina Comedia. Y ese nombre que se ha quedado hasta nuestros días y va a perdurar por la eternidad.
Acá vamos a empezar a ver las alegorías que se presentan a lo largo de toda la obra. El canto introductorio es lo que se puede considerar como el ante-infierno. Estos 3 capítulos o 3 partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso, se dividen cada uno en 33 cantos. 33 que representa alegorías, es un número muy usado. 33 es la edad de Cristo y tiene diversas acepciones, ¿no? El infierno también está formado por 9 círculos, el purgatorio por 9 estancias divididas en una antesala, 7 gradas y el paraíso terrenal, y luego el paraíso estructurado en 9 esferas, y el empíreo, que es la parte ya concluyente. Los cantos están compuestos, ya hemos visto, por versos en decasílabos, ¿no? ¿Por qué Dante organizó su obra de este modo? Tiene mucho valor simbólico los números durante la época medieval, ¿no? Juegan un papel importante en la organización del texto y en la exposición de las ideas que se transmiten en la Divina Comedia. Por ejemplo, el número 3 es símbolo de la perfección divina y también el 3 simboliza a la Santísima Trinidad. El número 4 se refiere a los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. El número 7 es un número de suerte, un número cabalístico, y también se refiere en este caso a los pecados capitales. Tenemos el número 9, símbolo de la sabiduría, de la búsqueda del bien supremo. Y tenemos también el número 100, 100 cantos, que es un símbolo de la perfección. Ahora sí vamos a conocer en más detalle el argumento de la obra. ¿Cómo comienza esta obra? Dante, que es un alter ego del poeta de Dante Alighieri, se encuentra perdido en medio de una selva oscura. Al amanecer, luego de haber caminado por muchas horas, llega a una montaña iluminada donde es no atacado, sino asediado, rodeado por 3 animales simbólicos: un leopardo, un león y una loba. Es entonces cuando el alma de Virgilio, el poeta latino, acude en su auxilio y le hace saber, le hace conocer de que Beatriz Portinari, su amada, le ha encomendado llevarlo hasta las puertas del paraíso. ¿Okay? Nos encontramos aquí más o menos, en la selva oscura, ¿no? Y algo curioso es que Dante ubica el infierno como debajo de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces, Dante se encuentra aquí, en esta colina, y detrás de esta colina se encuentra la puerta del infierno. Durante esta primera parte, durante esta primera travesía, Virgilio va a acompañar al peregrino a través de 9 círculos. Y Dante nos va a ir contando, nos va a ir narrando cuáles son los escarmientos que sufren los pecadores. ¿Ok? El infierno empieza con un verso, una exclamación: que abandonen toda esperanza aquellos que ingresan al infierno, ¿no? Ya sabemos, esta es la primera parte de la Divina Comedia. Empezamos en el primer círculo. Están aquí los indiferentes, los que bueno, disculpen por el lapsus, hace un ratito. Estamos aquí, ¿no? Estamos en la selva oscura y tienen que pasar el río Aqueronte. Entonces, ¿quién es el que los transporta a lo largo de este río? Es el barquero Carón, el barquero de la mitología griega, ¿no? Que es el encargado de llevar, en mitología griega, de llevar las almas hacia su morada final. Entonces, aquí Dante lo incorpora y es Carón el que los traslada hasta el primer círculo, ¿no? En este primer círculo se encuentran los que no han sido bautizados. Es también considerado como el limbo o el ante-infierno. Se encuentran las almas que, aunque fueron muy virtuosas en vida, no lograron conocer a Cristo debido a que no fueron bautizados.
Acá se incluye a Virgilio, ¿no? ¿Cuál es la gran pena de este poeta de no poder gozar los dones de la vida eterna? De aquí solo han logrado ser liberados los patriarcas de Israel. Pasemos al segundo círculo, el círculo de la lujuria. La lujuria, uno de los pecados capitales, ¿no? Aquí se encuentra Minos, quien es el que examina a las almas cuando llegan y determina el castigo. Acá por lo que destaca es justamente hay muchos torbellinos, ¿no?, que envuelven a las almas. Y Minos, que se encuentra en la entrada, determina a qué círculo va a bajar cada alma, ¿no? Tenemos descender, hasta el final, dependiendo de los pecados que hayan cometido en vida. Acá se encuentra Francesca Rimini, una mujer noble de Italia que se convierte en símbolo de adulterio y lujuria. ¿Qué es lo que pasa? Ella fue encontrada por su esposo con su amante y el esposo los asesinó, les clavó una espada que atravesó a los dos. Y bueno, de esta escena se han pintado numerosos cuadros y ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Se encuentra aquí, Dante la sitúa en el círculo de los lujuriosos. Pasamos ahora sí al tercer círculo, el círculo de la gula. Acá están los glotones y están castigados ¿con qué? Con una lluvia de granizo. Las almas sufren en un pantano que está infectado y la lluvia que cae granizo constantemente. En este círculo se encuentra Cerbero, que aúlla y desgarra a los glotones. Pasamos al siguiente círculo, el cuarto círculo, donde está representado la avaricia y la prodigalidad. Está reservado al pecado de la avaricia, sin embargo, los despilfarradores, los que gastaron su dinero, también se encuentran en este círculo. El lugar está presidido por Pluto y Dante lo representa como un demonio de la riqueza. ¿Cuál es su castigo? Acá se lanzan piedras constantemente. Okay. Luego vamos a llegar justamente al quinto círculo. Está reservado para la ira y la pereza. Acá se encuentra Flegias, que es hijo del dios griego Ares y el rey de los lápidas. Es el barquero que va a llevar las almas a lo largo de la laguna Estigio. ¿Hacia dónde? Hacia la ciudad infernal de Dite. Los poetas, es decir, Virgilio y Dante, se encuentran a Felipe Argentino, enemigo de Dante. Al verlo, los demonios se encolerizan. Llegamos ahora sí al sexto círculo. Estas son las murallas de la ciudad de Dite, la ciudad que queda en el inframundo, que dividen el alto infierno del bajo infierno. Acá ya son pecados mucho más graves. Encontramos así el sexto círculo, el círculo dedicado a la herejía. ¿Cuál es su castigo? Los sepulcros son ardientes, las almas no tienen un descanso tranquilo. Se manifiestan las furias de la torre de Dite y también se encuentra Medusa. Entonces, ¿cómo logran pasar estas murallas? Un ángel los socorre abriendo las puertas de la ciudad para que puedan acceder a este círculo, ¿no? Se encuentra aquí a nobles, como por ejemplo Farinata degli Uberti, que era gibelino y adversario de Dante, y también está Cavalcanti, de la casa Guelfa. Asimismo se encuentra el Papa Anastasio, que fue condenado por hereje. Virgilio le va explicando al poeta los pecados que han cometido estas almas. Llegamos al séptimo círculo. Sí. Acá hay un río Flegetonte, que es el río de sangre hirviente, y está custodiado por el Minotauro y por los centauros. Entonces Dante y Virgilio logran cruzarlo, atravesarlo, y llegan al séptimo círculo de la violencia, ¿no? Está reservado para los violentos, entre los cuales se encuentran los tiranos. El Minotauro Neso, que fue bastante relevante en la mitología griega, los trasladó a través del río Flegetonte, el río de sangre, y al llegar se dan con la sorpresa de que este círculo se divide en tres partes.
tenemos que se les denomina tres aros, ¿no? Dependiendo de la gravedad de su pecado. Violentos contra el prójimo, violentos contra sí mismos, los suicidas, y los violentos contra Dios, contra la ley natural y contra el arte. Llegamos posteriormente al octavo círculo, que es el círculo para los fraudulentos y los seductores. Se divide en 10 fosos circulares y concéntricos, cada uno tiene diferentes castigos. A quienes se castiga: a los rufianes, a los aduladores, a las cortesanas, a los adivinos, a los impostores, a los corruptos, a los hipócritas, ladrones, consejeros del fraude, a los promotores de discordia, a los falsificadores y alquimistas. Llegamos finalmente al noveno círculo, como se llega a través de un pozo cuidado por gigantes. Este noveno círculo está reservado para los traidores. Dante y Virgilio se encuentran con los titanes y con el gigante Anteo, quien se encarga de llevarlos en brazos hasta este último círculo, hasta este último abismo. Está dividido en 4 fosas que se distribuyen de la siguiente manera. Primero están los traidores a sus parientes, traidores a la patria, traidores a sus comensales y traidores a sus benefactores. En el centro se encuentra Lucifer. Este círculo se caracteriza ¿por qué? Por un lago congelado, ¿no? Donde están sumergidos todos los condenados por traición. En la última parte del infierno, Lucifer castiga a Judas, Bruto y Casio. Y aquí para Dante es el centro de la tierra. Y aquí se acabó la travesía de Dante por el infierno. Continuamos hacia el purgatorio, que es el lugar donde las almas purifican sus pecados para poder aspirar al cielo. Esta idea, que estaba muy afirmada en la mentalidad medieval, Dante la utiliza para su obra. Se invoca a las musas antes de ingresar al purgatorio y Dante llega a las orillas de la isla del purgatorio, que según el poeta se ubica en el hemisferio austral, que se encuentran a Catón, a quien Dante representa como el guardián de las aguas. Catón los va a preparar para el tránsito por el purgatorio. Tenemos el antepurgatorio. Los poetas, es decir, Virgilio y Dante, llegan al antepurgatorio en una barca impulsada por un ángel. Se encuentran con un músico que se llamaba Casella y con otras almas. Casella entona una canción del poeta. Al llegar, Catón le reprende y el grupo se dispersa. Los poetas notan la presencia de los conversos tardíos, a los que se convirtieron a la religión tardíamente, y de los excomulgados, ¿no? Más adelante, el trovador italiano Sordello da Goito los guía a la presencia de los monarcas que deben purgar su ambición de poder. Entre ellos se encuentran las casas reales de Bohemia, Francia, Aragón, Provenza, Sicilia y de la Pulla. En la noche, mientras Dante duerme, es transportado hacia la puerta del purgatorio, acá. Al despertar, el ángel custodio, graba en su frente 7 letras P, en alusión ¿a qué? A los pecados capitales. Marcas que van a ir desapareciendo en la medida que Dante vaya ascendiendo. El ángel abre las puertas con las llaves místicas del arrepentimiento y de la conversión. La primera grada es la soberbia. Está reservado a este pecado capital. Se contemplan ejemplos escultóricos de humildad, como el pasaje de la Anunciación. Más adelante se contemplan imágenes del orgullo en sí, como los pasajes de la Torre de Babel. ¿Y cuál es el castigo? Que se rascan con piedras en sus espaldas, debido a que la soberbia los hacía sentirse superiores a los demás. Dante pasa a la siguiente grada y pierde la primera letra P. Acá encontramos a los que purgan la envidia. Se contemplan escenas ejemplares de virtud encarnadas en la Virgen María, Jesús predicando amor al prójimo o pasajes de la antigüedad. El castigo, silicio en las espaldas y párpados cosidos. Asimismo, ellos entonan cánticos de amor.
Dante pierde la segunda letra P y pasa a la ira. Virgilio le explica a Dante el sistema moral del purgatorio y se reflexiona acerca del amor mal conducido. El punto central es lograr afirmar el amor como principio de todo bien. El castigo, una espesa es con S, disculpen aquí, una espesa nube de humo los mantiene en una oscuridad mayor que la del infierno. Pasemos a la cuarta grada, la pereza. Tiene lugar aquí una importante discusión acerca del libre albedrío y su relación con las acciones humanas, producto del amor, ya sea para bien o para mal. Y se recuerdan los efectos de la pereza. ¿Cuál es el castigo para las almas condenadas aquí? Correr sin cesar, en contraposición a la pereza que había mostrado durante su vida. Pasamos a la quinta grada, la avaricia. Los poetas contemplan ejemplos de la virtud de la generosidad. El purgatorio tiembla a causa de la liberación del alma de Estacio, un maestro y poeta latino que le rinde honores a Virgilio. El castigo, ataduras de pies y de manos y la cara pegada al suelo, porque en vida ansiaron solamente bienes terrenales. Pasemos aquí, la sexta grada, la gula. Estacio cuenta de que gracias a las profecías de la cuarta égloga de Virgilio, se libró de la avaricia y acogió el cristianismo en secreto. Sin embargo, ese silencio fue lo que le valió su condena. Se encuentran aquí los penitentes sometidos a hambre y a sed. Dante se sorprende de ver a Foresto Donati, quien fue salvado por oraciones de su esposa. El castigo, se encuentran muy delgados por el hambre y están rodeados de árboles repletos de manjares, pero de los cuales no pueden tocar. Finalmente llegamos al final del recorrido por el purgatorio. Llegamos al círculo destinado a la lujuria. Virgilio explica la generación del cuerpo y la infusión del alma. Desde un círculo en llamas, los lujuriosos entonan cánticos a la castidad. Se encuentran con los poetas Guido, Gonicelli y Arnaud Daniel. Este último les pide oración por su alma. Y un ángel anuncia a Dante que debe atravesar las llamas para poder llegar al paraíso terrenal. Hasta aquí lo acompaña Virgilio, porque llegamos justamente al paraíso terrenal, que es donde vivieron Adán y Eva. Es la entrada al paraíso en sí. Acá se va Virgilio porque debe regresar al limbo, a donde él se encontraba. Y aquí con quién se encuentran, con Matilde, una santa de la edad medieval, que se ofrece a guiarlo y a mostrarle las maravillas del paraíso. Inician una travesía a lo largo del río Leteo, que se encarga de borrar los malos recuerdos, y aparece una procesión precedida por los 7 dones del Espíritu Santo. La procesión que representa nada más y nada menos que el triunfo de la iglesia. Aparece también Beatriz e insta a Dante al arrepentimiento. Finalmente, el poeta sumergido en las aguas del río Eunoe, que aviva los buenos recuerdos y es purificado, ¿no? Un rayo de luz transporta a Dante y a Beatriz hacia el paraíso, que es lo que vamos a ver finalmente. Se divide en 9 esferas y las almas se distribuyen de acuerdo a la gracia que han alcanzado. Virgilio y Dante ya se han separado. El poeta inicia junto con su amada Beatriz el viaje hacia el Empíreo, que es donde Dios habita. La primera esfera. Tenemos la luna, que son los espíritus que no cumplieron su voto de castidad, sus votos religiosos. La primera esfera es la luna. Sus manchas representan a los que faltaron a sus votos de castidad. Beatriz le explica el valor de los votos ante Dios y qué es lo que puede hacer el alma para compensar su falta. Inician el camino hacia el segundo cielo, donde al llegar lo alcanzan varios espíritus activos y benéficos. Mercurio, espíritus activos y benéficos, los que alcanzaron fama y gloria con sus buenas acciones. El espíritu del emperador Justiniano le informa a Dante que en Mercurio se encuentran los que dejaron grandes obras de acción o de pensamiento para la posteridad. El poeta pregunta por qué Cristo eligió la cruz como salvación,
y Beatriz le explica la doctrina de la inmortalidad del alma y de la resurrección. Pasamos a Venus, las almas amorosas. Es el destino de los amantes que lograron dominar su pasión. Dante se encuentra con Carlos Martel, quien fue heredero del trono húngaro y quien le expone dos casos contrarios en su propia familia. Luego, Fulco de Marsella señala los pecados de Florencia, especialmente la avaricia del clero. La cuarta esfera, el cuarto cielo, el sol. Los doctores en filosofía y teología. Ante las dudas que manifiesta Dante, los sabios responden y le enseñan ciertas lecciones. Santo Tomás de Aquino aclara la superioridad de Adán y Jesucristo respecta la sabiduría de Salomón. Y también le habla de San Francisco de Asís. San Buenaventura elogia a Santo Domingo. Pasamos al quinto cielo, Marte. Aquí están los mártires de la Iglesia. Mártires de la cristiandad, tomados como ejemplo de fe, guerreros de la fe. Las almas de los mártires son luces que se aglomeran formando una cruz. Beatriz elogia a los caídos durante las cruzadas y Dante se encuentra con su antepasado Cacciavida, quien fue cruzado, ¿no? Este predice el exilio de Dante. Sexto cielo, sexta esfera, Júpiter. Los justos. La esfera dedicada a los buenos gobernantes, de los cuales Júpiter, como dios de los dioses griegos, es decir, Zeus, Júpiter es para los romanos, Zeus para los griegos, es la alegoría, ¿no? Dante se encuentra con los grandes jerarcas de la historia considerados justos, como Trajano, de quien una leyenda dice que se convirtió al cristianismo. Y aquí hace su aparición un águila. Pasamos a la séptima esfera, séptimo cielo, Saturno. Los espíritus contemplativos. Reposan los que hicieron vida contemplativa en la tierra. Conversan Dante y San Damián acerca de la doctrina de la predestinación y los malos religiosos. San Benedicto le expresa su decepción frente al destino de su orden. Dante y Beatriz inician su camino hacia el octavo cielo. Los espíritus triunfantes. Acá está Jesucristo y su séquito. La octava esfera corresponde a las estrellas de la constelación de Géminis que simbolizan a la iglesia militante. Aparecen Jesucristo y la Virgen María, a cuya coronación asiste Beatriz y Dante. Beatriz pide para Dante el don del entendimiento. San Pedro lo interroga acerca de la fe, Santiago, el apóstol Santiago, acerca de la esperanza y San Juan Evangelista acerca del amor. Dante logra salir victorioso. Llegamos al final de esta travesía, llegamos al noveno cielo, la novena esfera cristalina, las jerarquías angélicas. El poeta atisba la luz de Dios, rodeado por 9 anillos de cortes celestiales, que son los que dan movimiento a todo el universo. Beatriz explica la correspondencia entre la creación y el mundo celeste, y son descritos los ángeles de acuerdo a las enseñanzas de San Dionisio. Antes de concluir, vemos que el cielo de los planetas concluye con Saturno, luego tenemos el cielo de las estrellas móviles, y este último cielo, esta última esfera, conocida como el cielo cristalino. Llegamos últimamente al cielo empíreo, la ubicación más alta. Encontramos a la Virgen María y a San Pedro. Acá hay una luminosa rosa que le permite subir a Dante a manera de escalera. Contemplar a Dios es absolutamente imposible. ¿Qué círculos se superponen con una luz muy cegadora? ¿Qué representan estos círculos? La divina Trinidad. Dante asciende al empíreo, el lugar más allá del mundo físico conocido, la verdadera morada de Dios. El poeta queda envuelto en luz y Beatriz se reviste de inusual belleza. Esta rosa mística es símbolo del amor divino, en el cual las almas santas hallan su trono. Beatriz obtiene su lugar junto a Raquel del Antiguo Testamento. Dante es conducido en su tramo final por San Bernardo. La Santísima Trinidad se manifiesta a Dante en forma de 3 círculos idénticos, es decir, que las 3 personas de la Santísima Trinidad son iguales. Dios, su Hijo y el Espíritu Santo, todos un solo ser.
Tras ser iluminado, Dante abre su entendimiento y comprende finalmente el misterio del amor divino. Acá finaliza el viaje que hemos realizado junto con Dante, Virgilio y Beatriz a lo largo de el infierno, el purgatorio y el paraíso. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta obra, que se animen a leerla en sus tiempos libres. La verdad que les aseguro que les va a encantar mucho, van a poder conocer un poco más acerca de la antigüedad y va a ser muy interesante no adentrarse en estos mundos, en este mundo creado por Dante Alighieri. Esto sería todo, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.